Bienvenidos al segundo módulo, lección 0. La hemos definido así porque son algunos elementos o fundamentos básicos antes de entrar a detallar la parte de la nomenclatura. Quien les habla, Edwin Mauricio Acosta Cárdenas, profesor de las Unidades Tecnológicas de Santander. Cuando hablamos de la nomenclatura de los compuestos químicos, es importante tener en cuenta que la Organización de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, UPAD, ha establecido una serie de reglas, procesos e indicaciones para poder nombrar los compuestos. Es así que vamos a mirar algunos principios asociados que son importantes conocer, como es la identificación de la cadena, como es la numeración de la cadena, cómo son los sustituyentes, qué es un sustituyente, reconocer también que han existido nombres comunes o vulgares, se les define así porque a través de la historia se han nombrado de esta manera, pero que la organización los conoce dado, digamos, la trayectoria en el tiempo de los mismos. Cuando nosotros vamos a hablar de la cadena, es importante tener en cuenta que podemos tener tipos de cadena, podemos tener una cadena abierta, podemos tener una cadena cerrada y de esa misma forma podemos tener clasificaciones, ya que la cadena abierta puede ser saturada, insaturada. Vamos a ver algunos detalles en la medida que vamos avanzando en nuestro curso. Y en el caso de la parte de las cadenas cerradas, los ciclos, podemos tener homociclos o podemos tener heterocíclicos. Ahí en la diapositiva podemos observar algunas definiciones o detalles asociados a cada una de estas cosas que les estoy comentando. Cuando miramos la identificación y numeración de la cadena, podemos ver en la diapositiva una estructura. Esta estructura podemos reconocer que tiene diferentes caminos. Entonces, lo importante es reconocer cuál es la cadena carbonada más larga. Ahí podemos identificar que tenemos cadenas de carbono de 6, cadenas de carbono de 7 y vamos a establecer de alguna otra forma la cadena más larga y aquellas que nos permita de alguna otra forma poder establecer aquellos elementos que se salen de la cadena. Cuando establecemos la cadena más larga podemos ver en esta tabla la configuración de los prefijos de número de cantidades asociados a la cantidad de carbonos. Es decir, cuando yo tengo un carbono, el prefijo va a ser met, pero si tengo 5 carbonos, el prefijo va a ser pet. Más adelante en los detalles, cuando entremos a ver la nomenclatura específica, vamos a comprender muchísimo mejor. Lo importante es acá que una vez nos encontremos con la cadena, tenemos que definir cuál es la cadena más larga asociada a los carbonos como tal. Un segundo elemento importante que es necesario comprender es los sustituyentes, es decir, cuáles son aquellas configuraciones de la molécula que se salen de la cadena principal. Allí lo podemos observar como está en la diapositiva. Vemos una cadena que está enumerada, identificada con 10 carbonos, pero miramos que de esa cadena principal se salen algunas ramas que están ahí subrayadas o redondeadas como lo podemos observar. Esos elementos que se salen de la cadena principal se denominan como tal constituyentes. Esos sustituyentes vamos a tenerlos presentes porque de acuerdo a la cantidad de carbonos que tenga, pues los vamos a mencionar. Muy importante tener en cuenta que esos sustituyentes de alguna manera, esos prefijos que me indican la cantidad de carbonos me van a servir para nombrarlos. En el caso, por ejemplo, de un sustituyente que tenga un solo carbono, el prefijo es met. Y la característica asociada de sustituyentes carbonados es la terminación il, como lo podemos visualizar en la imagen en la tabla. Cuando tenemos elementos que se repiten de sustituyentes, pues aplicamos los prefijos asociados a cantidades matemáticas, por ejemplo, di, tetra, penta y así consecuentemente de acuerdo, digamos, a la cantidad de repeticiones que se estén dando. Bien, vamos a mirar que, como les comentaba, hay algunas moléculas o sustancias que nosotros las hemos conocido con nombres particulares y característicos. En ese caso, la organización los acepta, dada, digamos, la trayectoria en la historia de cómo se han nombrado. Allí podemos ver algunos ejemplos de estos que les menciono. Por ejemplo, el ácido acético es el nombre que de alguna otra manera común o vulgar y que técnicamente o asociado a las normas UPAD se le conocería como ácido etanoico. Y así algunos de ellos, como los pueden observar en los ejemplos que están descritos en la diapositiva. Les doy la bienvenida a nuestro módulo 2 como tal para seguir aprendiendo de química orgánica.